¿Cuántos aman al Señor Jesús esta mañana? Amén. Te amamos, Señor. Y venimos a celebrar que tenemos un Cristo vivo. Acompáñame a orar. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos tantos motivos para celebrar. Tú estás vivo, Señor. Tenemos pruebas indubitables, dice Lucas, de que tú vives, Señor. Y por la fe estás vivo también en nuestros corazones. Y Señor, en esta mañana que vamos a abrir la escritura en Juan capítulo 20, quiero pedirte que puedas permitir que nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, puedan estar plenamente convencidos de que tú vives. Y Señor, que nuestra tristeza se convierta en gozo, que nuestros temores se conviertan en seguridades, que nuestras preocupaciones y ansiedades se vuelvan paz, porque tú vives, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana el poder de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Después de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesús, los discípulos estaban temerosos y sacados de onda, déjame decirlo así. Trata de imaginarte un poco la escena. El que creíamos que era el Mesías, ahora está muerto. ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Y mira, por si no lo crees, más tarde, o estamos reflexionando Juan verso a verso, pero más tarde léete Lucas 24, cuando Jesús se le empareja a los dos que van caminando a la aldea de Emaús, y observa el lenguaje de desilusión que hay en ellos. Era un profeta que hizo milagros poderosos, decían ellos. Era un gran maestro a los ojos de Dios y de los hombres. Y dicen por ahí en el diálogo, nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Eso era el pensamiento de los discípulos después de que Jesús había muerto y había sido sepultado. Ahora, no los culpo, porque sin duda Jesús generó altas expectativas ya en un pueblo deseoso de que el Mesías apareciera. Y ellos lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y ellos pensaban que Cristo iba a conquistar a Roma e iba a tomar el trono del rey David y que Israel volvería a tener un glorioso reino como en la época de David y Salomón. Entonces uno percibe en los discípulos que hay un cierto sentimiento de desilusión, porque las cosas que han sucedido no era lo que ellos esperaban. ¿Alguna vez ha pasado algo que no era lo que tú esperabas? Yo creo que sí, y un montón de veces. Y nos identificamos con ellos, porque nos hemos sentido así. De alguna manera a veces, déjame usar esta expresión, desilusionados con Dios. Porque las cosas no pasan como yo quiero. Pero Dios es paciente, porque Él sabe la clase de personitas que somos. Y Él sabe la clase de pecadores que somos. Y Él dice, caray, estos de veras que necesitan mucha paciencia. Bueno, por lo menos eso ha de decir de mí. Es un necio, es un burro en dos patas. Pero ellos habían olvidado lo que Jesús ya les había dicho. Jesús les dijo, ustedes llorarán
Juan capítulo 16, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá pronto en alegría maravillosa. En Reina Valera dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y lo habían olvidado. Y no tenía mucho tiempo que Jesús había dicho eso. Pero Jesús sabe que está pronto a ocurrir algo que transformará no solo la vida de estos discípulos, sino trastornará el mundo entero. Abre tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 20. Estamos a 2 capítulos de terminar Juan verso a verso. Eso me encanta de enseñar verso a verso la Escritura, que vamos descubriendo lo que Dios ha dejado ahí inspirado plenaria y verbalmente en la Escritura. Y si no me agarras la onda de qué es plenaria y verbal, luego lo googleas para que ahí veas cómo está la cosa. Si me ven intenso predicando es el cafecito. No, es el Espíritu de Dios. Estoy emocionado por este pasaje. Juan capítulo 20. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, o sea, yo Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Vamos a hacer una pausa ahí. Miren, hermanos, la razón por la que usted y yo estamos reunidos hoy y millones de cristianos alrededor de todo el mundo y por casi 2000 años los días domingos hemos hecho algo para celebrar que Cristo está vivo. Esa es la razón. Este primer día de la semana que Juan nos está narrando, cuando María Magdalena y otras mujeres, porque eso dicen los demás evangelios, fueron a ver el sepulcro del Señor. Y se encontraron con algo que no esperaban. Encontraron que no estaba el cuerpo del Señor. Y salió corriendo, disparada, a dar la buena noticia o la noticia a los discípulos. Ahora, ¿quién era María Magdalena? María Magdalena, hermanos, era una mujer que se convirtió en seguidora de Jesús después de que él nada más la liberó de 7 demonios, según Lucas capítulo 8. Y al parecer ella era una mujer pudiente, de una posición económica acomodada, seguramente tenía una educación más allá del promedio de las mujeres en aquel tiempo, porque ella y otras mujeres aportaban financieramente, eso dice Lucas 8, para el ministerio del Señor. Así que María Magdalena y otras mujeres, según lo que dicen los evangelios, fueron muy de mañana al sepulcro de Jesús para llevar especias aromáticas, según la tradición de entierro de los judíos, que ellas mismas habían preparado para honrar a su maestro. Si viste el streaming del jueves o lo escuchaste después, puedes verlo en vivo en YouTube y en Facebook, o después lo buscas y lo puedes sintonizar si es que andas ocupado. Pero vimos cómo era la forma en que enterraban en aquella cultura a los difuntos. Y vimos que había premura porque era la víspera de la Pascua. Y entonces estas personas, ¿verdad?, envolvieron. ¿De quién era la tumba que fue llevado Jesús? ¿Se acuerdan? Era de José de Arimatea. Era la tumba familiar.
estaba nuevecita, nadie había sido puesto ahí. Y luego, creo que traigo una imagen por ahí, la pueden poner. Bueno, ahí alcanzan a ver. Ahorita les voy a explicar de qué se trata esta onda, pero ahí deja la imagen, por favor. Y el cuerpo de Jesús había sido preparado. También Nicodemo, que había venido a Jesús de noche, Juan capítulo 3, llegó con un montón de kilos de especias aromáticas y de mirra para embalsamar el cuerpo del Señor. Y estas mujeres iban para mostrar respeto, amor, honor a su maestro con especias aromáticas que ellas mismas habían preparado y de esta manera expresar su amor por Cristo que había muerto y estaba en la tumba. Y ellas fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Cuando llegaron a la tumba, según otro evangelio, hallaron la piedra removida. Ahora, quiero que vean las imágenes que estamos mostrando ahí, espero que sean lo suficientemente claras, porque más o menos en esta época, en el siglo I después de Cristo, las tumbas, se excavaban en piedra, eran como cuevas, pequeñas cuevas que se hacían para depositar ahí los cuerpos de los seres queridos que habían fallecido en una familia. Ahora, no todos tenían una tumba familiar particular porque eran costosas. Y había dos tipos de maneras de entrada y dependiendo de ese tipo era la piedra que colocaban en la entrada. Por ejemplo, la que ven del lado derecho, ustedes ven claramente que se trata de una piedra en forma de círculo y esa piedra se rodaba para poder tapar la entrada y aparte con algunas sogas se amarraba para sellar la tumba. Les platicaba el jueves pasado que más o menos el proceso duraba un año, o sea, dejaban el cadáver y un año lo dejaban ahí para que la carne se quitara de los huesos, quedara el puro esqueleto y después terminaban el proceso del sepelio poniendo los huesos del ser querido en una caja labrada en roca, como tipo cantera, que se llamaban osarios. Y ahí terminaba y había un lugar para otro familiar si es que se requería. Ahora, también observen ahora la figura de la izquierda. Esta era una rueda, ¿no?, que se rodaba. Pero la otra también era una tumba muy común en la época de Jesús. Igual la entrada era más o menos cuadrada, pero si observan la roca que tapa la entrada, tiene una forma como de corcho, por decirlo así. De hecho, eran las tumbas más comunes que había con una piedra en forma de corcho que tapaba la entrada. Ahora, no hay como tanta certeza cuál de las dos tumbas había, porque los arqueólogos solo han hallado 4 tumbas de este periodo con la forma de una piedra en círculo que tapa la entrada. El resto de las tumbas de este periodo de la historia son como la del lado izquierdo, donde hay una roca con forma de corcho. De hecho, el texto griego original pareciera decir, cuando está diciendo que no estaba la piedra, que vio quitada la piedra del sepulcro, pudiera traducirse vio arrastrada la piedra del sepulcro. Entonces, bien pudo haber sido una piedra tan grande y de la forma que está del lado izquierdo. Y María Magdalena entonces sale a toda prisa corriendo a dar estas noticias. ¿Y qué es lo que va a decir ella? Dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Qué es lo que está intuyendo María? Que alguien se robó el cuerpo del Señor. Ahora vamos por favor a continuar con la lectura, versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Presten atención a esta frase. Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y otra vez Juan repite, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí. María Magdalena corre a donde están los discípulos, les da la noticia y ella está presuponiendo que han robado el cuerpo del Señor. Si observan, ella no piensa, no sé por qué falla esta cosa, ella no piensa que el Señor está vivo. Piensa que han robado el cuerpo del Señor. Creo que es la papada, ¿verdad? Déjame, lo pongo tantito más abajo. Al cabo no hay, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Ya creo que ya no hay problema. Ella no está pensando que el Señor resucitó, ella está pensando que alguien robó el cuerpo. Y entonces Pedro y Juan salen corriendo, y mal chiste, pero dicen que Juan corrió más rápido porque él tiene primera, segunda y tercera, y Pedro solo tiene primera y segunda. Entonces llega primero Juan, el otro discípulo, y él observa. Ahora, fíjate que una de las bendiciones de mirar el texto original es que uno ve cómo el autor de repente usa distintos verbos para enfatizar algo. Cuando Juan escribe su evangelio, él dice que él nada más mira, una mirada como superficial. Pero cuando Pedro llega, dice que observa con detenimiento. El verbo es un poco diferente e implica eso, que hace una observación mucho más profunda de la escena de la resurrección. Y mira, dice que vio los lienzos puestos allí. 2 veces lo dice Juan. Y esa es una frase interesante porque implica, fíjate bien, o nos da pistas para entender, tratar de entender qué fue lo que sucedió. ¿Cómo preparaban los judíos un cuerpo para ser sepultado? Mira, lo primero que hacían era que lo bañaban, lo limpiaban completamente. Y luego lo envolvían en 2 secciones. Tomaban un lienzo, haz de cuenta como una venda ancha de aproximadamente unos 30 centímetros, porque mira, eso del sudario de Turín, que es una sábana así larga donde quedó la imagen de Cristo, no corresponde arqueológicamente a lo que ocurría en aquel tiempo. Lo que hacían es que, como ves las momias egipcias, ¿no? Que hay un lienzo que va envolviendo al cuerpo. Entonces lo bañaban bien y empezaban con ese lienzo, vamos a llamarle venda para tenerlo como más claro en nuestro contexto. Empezaban a envolver ese cuerpo con la venda, y mientras lo iban envolviendo, hacían una mezcla con la mirra y las especias aromáticas, de tal manera que se formaba como una goma, como un pegamento. Y entonces iban untando la venda, iban envolviendo al cuerpo, y de esa manera se fijaba la venda al cuerpo y no era fácil de quitar. Y entonces comenzaban desde la altura de los hombros, fíjate bien, hasta los tobillos en una sola sección. Y entonces envolvieron el cuerpo del Señor. Y aparte, en una segunda sección, envolvían la cabeza de una manera más o menos similar. Entonces, así quedó puesto el cuerpo del Señor Jesús en la tumba. Y no era fácil quitar esa venda. Acuérdense cuando Lázaro resucita. Le dice el Señor, ayúdenle a quitarse las vendas. Porque no podría una persona, vamos a suponer alguien de esos que como que muere y de repente revive, ¿no? Yo no sé el término médico, pero llega a haber ocasiones de esas.
y que de repente se dé cuenta que ya está todo vendado, no se puede liberar solo. Y entonces aquí el vocablo griego implica que esas vendas, cuando Juan es traducido, vio los lienzos puestos allí, ese vocablo implica que las vendas estaban en orden en el lugar donde fueron puesto el cuerpo del Señor. Por ejemplo, la NTV traduce, vio los lienzos de lino apoyados allí. No sé si tengo una imagen, a ver ahí. Oh, bueno, está muy oscura. Después la pueden checar a lo mejor en el video y se va a ver más clara. Pero alcanzan a ver como la silueta de un arco y luego hay como una cama de piedra, más o menos así eran las tumbas, y ahí en esa oquedad ponían el cuerpo del difunto, del que había fallecido. Hermanos, las vendas estaban allí en su lugar, con excepción del sudario de la que se le puso en la cara, que también estaba cuidadosamente puesta a un lado. Entonces hay un orden en cómo encuentran la evidencia Pedro y Juan que descarta la idea del robo. Porque si unos ladrones, vamos a suponer que alguien por alguna razón quería llevarse un cuerpo, que aquí a diferencia de los egipcios no los enterraban con sus cosas valiosas, ¿verdad? Como a los faraones y esos grandes señores de Egipto. Era muy raro que se saquearan las tumbas en aquella época porque no había más que huesos y pestilencia, o sea, no los enterraban con sus cosas. Era diferente la cosmovisión judía a la de los egipcios. Los egipcios pensaban que iban a ocupar sus cosas, ¿no? En el más allá, y por eso les ponían sus mascotas y les ponían su comida favorita y les ponían sus joyas de oro. Pero los judíos tenían otra manera de ver, porque ellos, la mayoría de ellos, creían en la resurrección corporal de todo el cuerpo, a una nueva vida. Y entonces hay orden en la tumba de Jesús. No parece una tumba saqueada, no parece el desorden de ladrones que entraron apresuradamente y dejaron aventadas las vendas. Entonces cuando tú veas una imagen de la tumba de Cristo ya resucitado y ves como una sábana así acostada, eso no es preciso desde el punto de vista de la arqueología. También si ves las vendas ahí tiradas en el piso, tampoco es preciso desde el punto de vista de lo que está diciendo el texto bíblico. Prácticamente lo que está diciendo el texto, y esto es una interpretación mía, es que estaban las vendas de Jesús puestas en su lugar como Él había estado. Y cuando Cristo resucitó, volvió a la vida, su cuerpo traspasó las vendas, hermanos, y se liberó de esas vendas que lo tenían atado. Y esto es consistente con lo que enseña la Escritura, porque Cristo se trasladaba a velocidades impresionantes y podía entrar a lugares que incluso estaban con las puertas cerradas. Entonces, el vendaje de Cristo simplemente quedó ahí en su lugar. Pedro lo observó con mayor detenimiento y pudo ver que todo estaba en orden. No parecía una tumba saqueada. Versículo 8, por favor. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. O sea, Juan le está picando ahí las costillas a Pedro y le dice: yo gané la carrera. Yo entré primero. Bueno, pero no entró. Entonces Pedro entra y luego entra el otro discípulo y vean lo que dice: y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él, Jesús, resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, quiero aquí entrar en una parte que espero pueda ayudarnos a fortalecer nuestra fe.
creer en la resurrección de Cristo no es como una parte opcional para nosotros los creyentes. Te voy a decir por qué. Porque la resurrección es la piedra fundamental, la doctrina sobre la que descansa el resto de las doctrinas de la fe cristiana. Sin resurrección, hermanos, no hay más que hacer. O Cristo está vivo y todo lo que dijo es verdad, o Cristo está muerto y nada de lo que dijo es verdadero. Mira, a diferencia de otras creencias u otras religiones, la fe cristiana, escúchame muy bien, porque esto es lo que ahora enseñan muchos maestros famosos, supuestamente cristianos. La fe cristiana, su mensaje no es sigue a Jesús y vas a vivir de manera mejor. El mensaje de la fe cristiana es cree en Jesús y tendrás una nueva vida que es eterna. Mira, si la tumba vacía no es un hecho histórico, entonces no hay victoria sobre la muerte. Jesús no es quien dijo ser, ni se cumplió lo que iba a hacer y por lo tanto no podrá cumplir lo que prometió que Él hará. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, aún estamos en nuestros pecados. No hay perdón, no hay reconciliación, no hay esperanza para la vida presente ni para el porvenir. Hermanos, como dice Pablo, si nosotros creemos que Cristo resucitó y Él no resucitó, somos los seres humanos mayores dignos de conmiseración, porque pobres bobos están poniendo su esperanza en algo que no ocurrió. La resurrección, hermanos, o es el más grande milagro o el más grande y perverso engaño de la historia de la humanidad. Pero si tú estás buscando a Jesús, si tú estás conociendo a Jesús, no puedes decir, bueno, si no resucitó no importa, porque por supuesto que importa. Vana es nuestra fe si Cristo no está vivo. Porque todo depende de que se haya cumplido lo que Él dijo que iba a ocurrir. Chicos, síganme por favor en las diapositivas, estén muy atentos, porque de lo que he dicho ya hay varias que han de haber pasado. Muy bien. Vamos a reflexionar brevemente en algunos argumentos, algunas evidencias tocante a la resurrección. Porque mira, voy a hablar como si hubiera aquí muchos incrédulos. Creer en la resurrección de Cristo, como que no es algo así como tan fácil. Porque justo como es la piedra fundamental de la fe, ese hecho de la resurrección es muy atacado y ha sido atacado por los incrédulos, por los ateos, por los que son anticristianos. Porque claro que ellos en su racionalidad humana se dan cuenta que la fe cristiana depende completamente de si Cristo está vivo o no está vivo. Y entonces muchos han tratado de socavar la credibilidad de la resurrección de Cristo. Y no pretende el Señor que nosotros creamos a ciegas, sin echar a andar aquí el hámster, que Cristo resucitó. Porque ni los mismos discípulos hicieron eso, hermanos. Pedro y Juan corrieron al sepulcro para mirar qué era lo que había pasado. Y después los que iban en el camino de Maús, o sea, van completamente desilusionados de lo que ha pasado. Y Cristo mismo, ¿verdad? En un momento velado a sus ojos, pero en un momento revelado a ellos, reciben pruebas empíricas, tangibles, de que Cristo está vivo. Y Tomás,
Tomás, como uno de nosotros, dice, no, ustedes me están cuenteando. Porque que un muerto vuelva a vivir, pues eso no ocurre, nunca lo he visto. ¿Sí se da cuenta? Entonces, si de repente en nuestra mente o en el proceso de creer en nuestra fe surgen algunas dudas tocante a la resurrección, mira, sigue echando a andar tu mente, pero no solo veas lo que dice el History Channel o algún sitio de internet ahí. Obviamente te van a querer decir, eso no existe, eso no pasó. Tú ten la capacidad de tomar lo que ellos dicen, pero también la sólida evidencia que incluso ateos que han querido desmentir la resurrección han acabado creyendo en que Jesús de Nazaret en realidad murió, pero también volvió a la vida. Y miremos la evidencia. Ahora, mira, ahí no podemos hacer un experimento tipo laboratorio de química, porque eso no ocurrió muchas veces, solo ocurrió una vez. Entonces, para nosotros, 20 siglos después, en el siglo XXI, no podemos volver al año en el que el Señor resucitó y estar ahí afuera de la tumba con los romanos, esperando a que el Señor salga, porque necesitaba quitar la piedra a Cristo para resucitar. No. Él pudo atravesar la piedra sin ningún problema, pero la piedra fue removida para evidencia de que Cristo ya no estaba muerto. Su cuerpo humano había sido glorificado y resucitado. Entonces, hermanos, analicemos la evidencia. Número 1, Jesús habló de su propia resurrección. No era un tema ajeno para los discípulos. Que no agarraran la onda, eso es otra cosa. Pero Jesús varias veces les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén, padezca de los principales, sea muerto y resucite. Mira lo que dice el texto, por favor. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y justo después de este versículo es cuando Pedro lo jala aparte y le dice, oye Señor, no permitas que te pase esto. O sea, lo entendían pero no lo entendían cabalmente. Otro versículo, por favor, ahí lo tengo. Juan mismo, quise apelar a este versículo de Juan, estamos estudiando Juan verso a verso. Juan 10, 17 y 18, mira lo que dijo Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, eso por favor ténganlo muy en cuenta. Cristo fue a la cruz no porque no pudo librarse de los romanos ni de los principales sacerdotes. Cristo fue a la cruz porque voluntariamente se ofreció en sustitución nuestra para pagar nuestros pecados. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué dijo Jesús? La pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, para los judíos, para los discípulos no era ajeno que Cristo ya les había dicho, miren muchachos, voy a sufrir, voy a padecer, voy a morir. Incluso dijo que iba a ser una cruz. A Nicodemo se lo dijo, Juan capítulo 3, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero a veces estamos tan obcecados, tan perturbados, tan distraídos, que no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo el Señor. Número 2, las escrituras del Antiguo Testamento anunciaban la resurrección de Cristo. Por ejemplo, David proféticamente en el Salmo 16, versículo 10, dijo lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Sheol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. También en el pasaje que habla de los sufrimientos del siervo del Señor, Isaías 53, versículo 10, mira lo que dice la palabra. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y mira lo que dice el texto, 700 años antes de que Cristo llegara a la tierra, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces mira, Cristo ya les había dicho, voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar. Destruyan este templo, dijo el Señor, y yo lo reconstruiré en 3 días. Las escrituras del Antiguo Testamento ya anticipaban que el siervo del Señor, el Mesías, tenía que morir, pero iba a volver a vivir. En tercer lugar, hermanos, los discípulos, después de la muerte de Jesús, estaban completamente temerosos y abatidos. Pero repentinamente estaban sumamente seguros y gozosos, porque ellos dicen que el maestro al que vieron morir, después lo volvieron a ver vivo. Número 4. Varios mostraron incredulidad ante la resurrección. Y el Señor no se enojó con ellos y les dijo, a ver, bola de pecadores incrédulos. No, el Señor les dio pruebas empíricas de que Él estaba vivo. Se le va a aparecer a María Magdalena aquí en este pasaje que estamos reflexionando hoy. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. A varias mujeres. Se le aparece a los que van en el camino a Emaús. Se le aparece a algunos de los discípulos que estaban ahí escondidos en el aposento alto. Ese día no está Tomasín. Y entonces el Señor, fíjate, en lugar de decir, eres un incrédulo, Tomás, ahí te van unos rayos. No, el Señor pacientemente, 1 semana después, vuelve a aparecerles. Y se dirige directamente a Tomás y le dice, Tomás, ven, porque quiero cumplirte tu caprichito. Mete tus dedos en mis hoyos y mete tu mano en mi costado traspasado. Es increíble, hermanos, porque mira, no es que el cuerpo que quedó en la tumba se desintegró y salió un nuevo cuerpo. El cuerpo lastimado de Cristo fue el cuerpo que experimentó el poder de Dios y resucitó. Y Él, fíjate bien, decidió llevar las marcas de su amor por la eternidad en su cuerpo. Por eso la Biblia dice que mirarán a mí los que me traspasaron. Y cuando estemos con Él, vamos a mirar las marcas de su amor. Y ahí estarán las marcas de los clavos. Y va a estar abierto todavía, sano, pero abierto su costado. Porque Él decidió conservar esas marcas de su amor por nosotros. Y Tomás, ¿qué dijo? Simplemente no pudo decir más que lo que era mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dice, mira Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, Jesús no era una especie de aparición fantasmal. Cuando hablamos de pruebas empíricas, hablamos de cosas tangibles, palpables. Ahorita al final van a ver por qué estoy enfatizando esto. Jesús comió con sus discípulos. Es más, yo espero el día que ya estemos con el Señor, porque al Señor le gusta asar. A mí me encanta asar.
Y el Señor asó unos pescaditos ahí en la ribera del mar de Galilea. Me encanta un pescado asado que hacen en la isla Mujeres. Se llama el pescado tiquichic. Me encanta ese pescado porque está asado a las brasas. Y ojalá el Señor prepare uno más chido. Yo creo que sí, lo prepara súper bien. Pero ahí va a estar el pescado. El Señor comía. O sea, ¿cómo lo hacía? De repente pues hay preguntas que es como muy complicado responder. Pero el Señor comió con ellos. Y agarró un sartén, no sé cómo eran en aquella época, eso sí no he investigado, encendió una hoguera. O sea, el Señor está vivo y tiene un cuerpo físico semejante al nuestro, glorificado, porque después Pablo va a enseñar que ese cuerpo glorificado del Señor es a lo que nosotros aspiramos en nuestra esperanza de resurrección. Porque ya no es un cuerpo mortal, es un cuerpo que está glorificado, es un cuerpo que vive para siempre, es un cuerpo que ha derrotado la muerte. No más enfermedad, no más dolor, no más dolores de ciática o de artritis o de varices. Un cuerpo que está libre de todo eso que el pecado nos ha traído como raza humana. Así que hermanos, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. No nuevo en el sentido de que va a agarrar, no, lo va a glorificar. Entonces, hermanos, el Señor les dio pruebas empíricas. Incluso Pablo dice en 1 Corintios 15 que en cierta ocasión se apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500. Número 5. La predicación apasionada de los discípulos, y por la que la gran mayoría de ellos dio su vida, era que Jesús vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, fue sepultado y con pruebas indubitables lo hemos visto vivo. Era lo que decían los apóstoles en su predicación. Y la gran mayoría de ellos, hermanos, en otro streaming enseñé una tablita donde, según la tradición, cómo murió cada uno de los discípulos. Solo Juan no murió asesinado, murió de Rux. Pero los demás, hermanos, sellaron el testimonio de su fe con su propia vida. ¿Y quién muere por una mentira? Mira, si la resurrección fue un engaño de ellos, o sea, no creo que todos murieran por un engaño. Número 6. La ética y los valores enseñados por la fe cristiana, por los seguidores de Jesús, sería incongruente con la resurrección si esta fuera una fabricación miserable y mentirosa. O sea, la fe cristiana siempre te va a enseñar a decir la verdad, a que no vivas con la mentira. Te va a decir que no des falso testimonio, que hables siempre con lo que ha ocurrido, con la verdad. Varias veces lo dice la palabra. Si la resurrección fuera una fabricación mentirosa de ellos, simplemente no correspondería con la fe y la ética que enseña nuestra fe. Ahora, hermanos, quizá desde el punto de vista psicológico, la principal prueba de la resurrección de Cristo es la transformación que los discípulos experimentaron en su vida. Porque ellos realmente fueron completamente diferentes. Algo los cambió. Temerosos, tristes, seguros y gozosos. ¿Qué fue lo que pasó? Solo unos días después, Cristo muere más o menos en la tarde del viernes, tiempo occidental. Resucita muy en la mañana del domingo. Y ya sé que estás pensando que no son 3 días, porque esa es nuestra manera de contar el tiempo. Pero para los judíos sí eran 3 días, porque los días terminaban a las 6 de la tarde. Entonces, si Cristo murió entre 2 y 3 de la tarde del viernes, ese viernes, por llamarle viernes al día, terminó a las 6 de la tarde de ese día. ¿Qué día murió Cristo? Murió el viernes.
Y luego el sábado comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. ¿Cuántos días van según la mentalidad judía? Ya van 2, porque Cristo murió el viernes y ya pasó el Shabbat en la tumba. Y luego el primer día de la semana comenzaba el sábado a las 6 de la tarde y Jesús resucitó en la madrugada ya antes de amanecer. ¿Cuántos días pasó en la tumba desde la perspectiva judía? 3. Y sí, ya sé que luego brincamos. No, Jesús, ya la Biblia está equivocada. Porque fueron 2 días nada más. Es más, menos de 48 horas. Sí, cierto, desde la perspectiva occidental. Pero los judíos contaban de manera distinta el tiempo. O sea, Jonás no pasó exactamente las 72 horas adentro del pez. Porque así somos, ¿no? 3 días son 72 horas. A ver, vamos a echarle un cronómetro, a ver cuánto tiempo pasó Jonás, porque era un ejemplo de la resurrección de Cristo. Pero no contaban el tiempo así. Probablemente Jonás también pasó 1 día y medio adentro del pez. La siguiente diapositiva. Ahora, siempre ha habido objeciones a la resurrección. Y estas 4 que te muestro en esta lámina son las objeciones más comunes. Mira, número 1, Jesús solo estaba desmayado. Y entonces ya en la tumba de repente despertó. Pero la gran pregunta es: ¿y cómo se zafó? Ya les expliqué cómo era el proceso de embalsamamiento de los judíos. ¿Cómo se soltó? Ahora, Jesús no solo se desmayó sin ningún daño físico, fue latigueado hasta exponerle sus huesos. Perdió mucha sangre. El jueves lo expliqué un poco más en el streaming. Si no lo vio, lo puede ver hoy en la tarde o mañana. Entonces, vamos a suponer que si hubiera desmayado, no tendría fuerza. Sí, yo me acuerdo cuando estuve enfermo de COVID hace año y medio, no me podía yo levantar ni de la cama, hermanos. Cuando me atreví como a los 9 días a salir a la cuadra de mi casa, iba yo arrastrando los pies peor que un viejito de 90 años. Cristo no pudo haberse quitado las vendas, mucho menos empujar la piedra, y más si era la de corcho. Había una guardia romana ahí afuera, porque eso no lo mencioné, pero Mateo dice que había por lo menos 7 soldados ahí afuera. Porque los líderes se previnieron y dijeron: este mentiroso dijo que iba a resucitar, así que por favor, Pilato, ponnos una guardia para que no salgan al rato con el cuento de que está vivo. Y te acuerdas lo que dice el Evangelio, que un ángel quitó la piedra no para que saliera Cristo, para evidencia de que ya no estaba ahí. Los guardias estaban aterrados, se choquearon, ¿verdad? Como venadito en la noche, quedaron así. Y después, dice el mismo texto, ¿no? Explica, ellos fueron librados por el poder político y la influencia de los líderes religiosos para que no fueran muertos, porque el ejército romano era muy estricto, y si tú te quedabas dormido en una guardia, no solo te regañaban y te despedían, te mataban. Entonces, hermanos, Cristo no pudo haberse desmayado. Segunda teoría muy común es que los discípulos se lo robaron. Bueno, por lo menos la evidencia que nos dan los evangelios es de que todo estaba en orden, no era la escena de un robo. Ahora, si yo me robé el cuerpo de Jesús, vamos a suponer que 3, 4 se hubieran puesto de acuerdo con la patraña de que resucitó, pero los 11 iban a morir por esa vil mentira. Pablo, ¿cómo es que se convirtió en cristiano si Cristo no resucitó? Pablo lo vio de una manera sobrenatural. En el camino a Damasco se le revela Jesús vivo. Y Pablo, después de haber perseguido y haber sido cruel y sangriento persiguiendo a los cristianos, Pablo ahora es un seguidor de Jesús.
Ahora, si se lo robaron, ¿por qué no mostraron? Mira, ¿cómo hubieran destruido los judíos la fe cristiana? Aquí está el cuerpo de Jesús. Así de simple. La guardia romana vio cuando se los llevaron. ¿A poco no podían irlos a atrapar y hacerlos confesar a punta de tortura? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Aquí está. Miren, señores, aquí está, aún transgrediendo aspectos culturales de los judíos. Este Jesús está muerto, no hay otra cosa. Pero el cuerpo de Jesús nunca fue exhibido. Tercer teoría, que se equivocaron de tumba. Ahora, vamos a suponer que María Magdalena y las otras mujeres se equivocaron. Ella fue corriendo a decirle a Pedro y los discípulos regresaron corriendo y llegaron a la misma tumba. O sea, no es que todos fueron y alguien se equivocó y dijo, parece que sí es esta. No, sabían perfectamente. Fueron en 2 eventos distintos y ambos llegaron a la misma tumba con la piedra removida. Cuarta teoría, que tuvieron una alucinación. 500 a la vez tienen una alucinación. Pablo tuvo una visión que transformó su vida para siempre. ¿Y sabes cómo terminó la vida de Pablo? Terminó decapitado por el Imperio Romano bajo el liderazgo de Nerón. Si nosotros creyendo, a lo mejor si estamos expuestos a la muerte, a lo mejor nos echaríamos para atrás. Versículo 11, por favor, Juan 20. No se preocupe, me voy a ir más rapidito ahora. Juan 20, 11. Pero María estaba llorando junto al sepulcro. Ahora, no creas que María era muy fina para llorar. El texto en griego dice que estaba berreando, estaba llorando a grito tendido. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y vean la pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Y ella sigue obcecada con lo mismo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. A veces el Señor usa preguntas, hermanos, para hacernos volver en nosotros mismos, para que nos demos cuenta de que estamos teniendo la vista muy corta, que hemos olvidado sus promesas, su palabra. ¿María había escuchado que el Señor iba a sufrir? Sí. ¿María había escuchado que Él iba a resucitar? Sí. Pero así es el corazón humano. Cuando llega la hora de los trancazos, hermanos, cuando llega la hora de la verdad, se nos olvidan las promesas del Señor. ¿A poco no el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Ay, apenas empezamos a experimentar algún problemilla y, ay, Señor. ¿Por qué a mí? Bien telenovelesco, ¿no? El Señor va a decir, ay, este loco, ¿qué onda? ¿Qué le pasa, no? Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Va de nuez la pregunta, María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el cuidador del lugar, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y ya Jesús dijo, ya, pobre mujer, ya no voy a hacerla sufrir tanto. María.
Entonces ella, sus ojos son abiertos y reconoce que es el Señor. ¿Y qué le dijo? Raboni. ¿Qué quiere decir? Maestro, así lo traduce Reina Valera. Pero en realidad, literalmente dice, mi maestro, mi maestro. Y eso nos revela el tipo de relación cercana, profunda, que ha tenido María Magdalena con el Señor Jesús. Eres mi maestro. Ese pronombre posesivo hace una gran diferencia. No es lo mismo decir Jesús es Salvador a decir Jesús es mi Salvador. ¿Sí hay diferencia? Y mucha. No es lo mismo decir Él es el maestro o un maestro a decir es mi maestro. En términos prácticos, aquí entre nosotros, no es lo mismo decir voy a la iglesia a decir voy a ir a mi iglesia. ¿Se da cuenta? El sentido de la cercanía en la relación. Entonces el Señor ya no quiere hacer sufrir más a María. Él le dice María, y ella abre los ojos, lo reconoce y le dice mi maestro, Raboni. Versículo 14. Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Trate de imaginarse la escena. Estás llorando a moco tendido porque se robaron a tu maestro. No sabes dónde está. Tú llevabas no sé cuántos kilos de especias aromáticas para embalsamarlo aún más. Lo amas, estás padeciendo el momento de la pérdida. Y de repente te habla alguien ahí, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y les dices, ya, por favor, si tú lo tomaste. Y de repente abres los ojos y te das cuenta que es Jesús. ¿Cómo hubieras reaccionado? A lo mejor, al principio, a lo mejor yo me hubiera espantado. Digo, es natural, ¿no? Si hoy en la mañana ahí estaba oscuro todavía en la casa y de repente iba yo caminando al baño y de repente escucho una voz, mi esposita saludándome, buenos días, y yo, ay, ¿qué pasó? No la esperaba. Ahora imagínense ver al Señor, que estaba muerto. Porque Juan dice, lo vimos morir, o sea, vi cómo atravesaron su costado y salió sangre y agua. Y ahora está vivo. Y yo me imagino a María abrazando al Señor. De hecho, Reina Valera ahí no está tan sólida su traducción. NTV, es que de repente en el texto original hay palabras que aparecen una o dos veces en todo el Nuevo Testamento. Entonces los traductores no tienen como tanta evidencia lingüística para decir esta palabra significa esto en este contexto. No sé si me doy a entender. Hay palabras que aparecen mucho en un idioma, pero hay palabras, déjenme usar un término dominguero, luego lo googlean. ¿Sí? Algunas se llaman hapax legomenon, que significan palabras que solo aparecen una vez en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos su significado? Bueno, hay técnicas y los que estudian eso saben cómo llegar al significado, hacen un estudio del término fuera del texto bíblico. Pero entonces, hermanos, ahí la idea más bien es, María, no te aferres completamente a mí.
No es que Jesús estaba así como, déjeme, perdón, usar esta frase, pero no estaba así como de sangrón diciendo, ay María, no me toques, ¿no? No. Una vez mi pastor Juan Domingo dijo, y creo que está en lo correcto, quizás se pudo haber traducido como, no me abraces tan fuerte, María. Porque incluso el vocablo está en un sentido de como mucha fuerza, algo que se hace con fuerza. No es porque no pudieran tocar al resucitado. Cristo estaba vivo. Pero Él encomienda una misión. Ve con los demás y diles que estoy vivo. Que subo al Padre y ahí los alcanzo en un ratito. Voy a estar con ustedes. 40 días el Señor estuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y hermanos, por esa razón, la tristeza se convirtió en gozo. Porque ahora ellos tenían la firme esperanza de que aquel a quien vieron morir, su maestro, el que pensaban que era el que había de redimir a Israel, sí lo era. Y ahora está vivo. Y esa es la proclamación y esa es la fe de los cristianos a lo largo de más de 20 siglos de historia de la iglesia. Viniendo a nosotros, quiero terminar con esto. Hermanos, a veces estamos obcecados como María. Estar obcecado es estar como medio miope, medio deslumbrado, que no miramos bien. ¿Qué nos deslumbra? ¿Qué nos hace miopes? Los afanes de la vida. Es que quiero ganar más dinero. Es que quiero tener más cosas. Es que quiero lograr mis sueños personales. Es que yo tengo... A ver, ¿es el Señor o es mi Señor? Porque muchos estamos tan obcecados que vemos a Jesús como el Señor. Y sí tenemos respeto y reverencia por Él, pero no estamos rendidos a Él. Y el diablo nos engaña muchas veces diciendo, mira, si tú te rindes completamente al Señor, vas a dejar de hacer esto, vas a perder esto y no vas a disfrutar aquello. Hermanos, ¿neta le crees al diablo? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y los planes que Dios tenga para ti, porque hay planes genéricos para todos los cristianos, pero Dios a cada uno nos ha dado un propósito para estar vivos aquí en la tierra. Esos planes, hermanos, son asombrosos. Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y... ¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta. ¿Y lo crees? Pues vive conforme a eso. Porque cuando realmente estamos con una esperanza viva en el Cristo resucitado, hermanos, como dice ese hermoso himno, y con esto termino, lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Cierra tus ojos y vamos a terminar con una oración. Señor, tú estás vivo. A través de la fe te hemos visto. Hay suficiente evidencia en mi vida para afirmar que mi Jesús está vivo. No se trata de un asunto imaginario. No se trata de una alucinación colectiva.
Se trata de que te hemos visto a través de la fe. Te he visto obrar en mi vida. En los momentos de prosperidad y de abundancia, y también en el día de mi aflicción y de mi clamor. Ahí has estado tú, Señor. Aún en el día de mi pecado, en los días de mi rebeldía, también ahí has estado tú, Señor. Y Señor, nuestra fe descansa en la confesión que hizo Pedro allá en Mateo 18. Señor, nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por la fe estás vivo en nuestros corazones. Señor, quita lo obcecado de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros ojos. Que podamos ver la gloria de Cristo, que podamos anhelar la gloria de Cristo en esta tierra y también para la eternidad. Señor, que recordemos que tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y que con fe, Señor, podamos decir con toda firmeza: Cristo Jesús de Nazaret es mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.